Ustedes ya lo saben, estamos en esta serie Textos fuera de contexto, ya han visto también nuestra publicación en redes sociales y eso nos reúne porque el día de hoy tenemos esta serie que nos va a sacar los pelos, que nos va a dejar así como medio actualizados en algunos casos y bueno, espero que si están confundidos ahorita vaya, todos salgamos de la confusión. Apocalipsis 3:20 y Lucas 15:7 son esos dos textos que estaremos ocupando toda nuestra atención en esta bonita noche de combo, en esta serie de los martes. Y por supuesto nos vamos para Jalisco, donde está Antonio Miranda. Él es el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva, que nos acompaña en esta noche y en estas noches de martes para abrirnos un poco más el concepto de los textos. Antonio, buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenido al combo. Y bueno, ¿es verdad que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Se lo digo preguntándole inicialmente por Lucas 15:7, Antonio. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Alba. Gracias, ingeniero. Aquí estamos de regreso en esta interesante serie. Y bueno, si quieren, con los textos de ahora, Lucas, ¿verdad? Lucas. ¿Pero por dónde empezamos? ¿Por Lucas o nos vamos a Apocalipsis 3:20? Porque los dos están buenísimos, Antonio. Sí. Yo creo que con Lucas está bien porque nos da una pauta para después ir a esta exhortación de Apocalipsis, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Bueno, entonces la gente que está conectada, nos vamos rápidamente a Lucas 15:7, que es súper interesante el texto, Antonio, porque muchos de los que hemos pues predicado y conocido este tema del Evangelio del Señor, sabemos que nos han motivado desde los diferentes púlpitos en que hay una fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo cuando una persona llega al arrepentimiento. Y siempre hemos escuchado eso: en este momento hay fiesta en los cielos, hermano, aleluya, y todo el mundo aplaude y la emoción y la cosa. Pero eso es tan así, Antonio. ¿En realidad hay fiesta en el cielo cuando una persona vuelve su corazón al Señor? Bueno, pues primero yo creo que vamos a ir viendo algunos puntos importantes aquí. De hecho, primero vamos a ver que se refiere a una parábola, ¿verdad? Ya desde el verso 3 dice, y no solamente aquí, hay muchos más textos en Lucas y otros evangelios en donde claramente les dice que se les refiere a una parábola, ¿no? Y entonces ya cuando vemos un mashal, en hebreo es mashal, que es símil, que es una parábola, ¿verdad? Es una historia que no siempre es necesariamente tal cual verdadera, pero está llevando un mensaje, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ir conectando la expresión. También aquí nos lleva un poquito de historia. Aquí lo bueno que con ustedes hemos estudiado un poco de historia de Israel, ¿no? Todo lo que pasó. Claro, no quedamos tan perdidos. Sí. Y es importante porque cuando se habla de oveja perdida, se habla de volver, que es teshuvah, que lo hemos hablado antes, ¿verdad? Lo vamos a retomar. Si hablamos de qué es pecador, de qué cosa está volviendo, ¿verdad? O dejando para volver, todo esto. Entonces, vamos a ir un poquito descifrando, ¿no? Yo no dudo que dentro de la parábola esta expresión de alegría, ahora no tanto así como, ¿verdad? Fiesta y todo, y está Los Ángeles, ¿verdad? Porque hay que entender, ¿verdad? La expresión, ¿no? Sí. A veces un poco la parábola, a veces un poco la hipérbola también, ¿no? En el sentido un poco exagerado, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que sí, en efecto, al Todopoderoso, al Creador, le agrada que su propósito se cumple con tal magnífico pago, ¿verdad?, del Mesías en su muerte, y de tal manera que los que van incorporándose o regresando, yo pienso que para el Creador esto, y no es de que Él se alegre porque tenga alegría. Imagínense nada más la respuesta de cada uno de nosotros cuando voluntariamente estamos haciendo eso, ¿no? Yo creo que eso es más lo que le agrada al Creador, porque tenemos esa libre voluntad, ¿no? Sí. De decidir. A mí me llama mucho la atención todo el capítulo 15 de Lucas, Antonio, porque usted toca un tema que en algún momento con Daniel
hablando en interno decíamos, pero entonces está mal predicar de las parábolas de manera tan clara, porque sabemos que son pequeñas historias que el Señor permitió que quedaran como ejemplos y que han servido para bases de prédicas, y no sé hasta qué punto se haya corrido el riesgo que sean bases doctrinales. Sin embargo, todo el capítulo 15 tiene que ver con algo que se pierde, pero una alegría en común. Entonces, no sé en su Biblia, Antonio, o en la Biblia de los oyentes, pero por ejemplo, en la versión que yo estoy usando, que es la versión de Biblia de las Américas, habla de la oveja perdida, y todos sabemos que hay gozo en el Señor cuando una oveja, que es un poquito abeja, la que se va del rebaño. En Colombia la gente así muy avispada le decimos, ay no, pues tan abeja. Hago por eso la salvedad. Pero en el rebaño de este pastor, cuando se quedan las 99 y una es por la que es recuperada, hay alegría en el pastor, que es básicamente como la parábola de la oveja perdida, y también la de la moneda perdida, la señora esta que encuentra la moneda y se pone feliz. Entonces sí hay como un común denominador, el hijo pródigo, misma historia, algo perdido que se recupera. Entonces digo, el común denominador es la alegría por algo que estaba perdido y se encontró. ¿Es el mensaje? Ese es el mensaje, el punto principal que los voy a ir llevando, por eso les refería que qué bueno que ya tenemos un poco de historia, es el acto de volver, ¿sí? El acto, otra vez les recuerdo la palabra shuv en hebreo, otra vez raíces hebreas, es para entender la palabra en su contexto y lo que en la historicidad y profecía se va a reflejar aquí. Ajá. Porque, bueno, vamos partiendo de esta parte, ¿no? La historicidad. Número 1, ustedes recuerdan que el Mesías prometido en primera instancia, ¿sí? Y directamente es enviado, como se le dijo a Moisés, ¿verdad? Profeta, os levantaré en medio de ustedes, en él pondré mis palabras, el que no lo oiga, lo voy a desarraigar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, cuando viene el Mesías, evidentemente los israelitas lo empezaron a identificar, empezaron a decir, este es el profeta del cual habló Moisés, uh-huh. Este es el Mesías, el hijo de Elohim viviente, del Todopoderoso viviente, este es el rey de Israel, y hay muchos testimonios así, ¿no? Bueno, número uno, se estaba profetizando y se estaba llegando al cumplimiento de lo que se conoce como la promesa a Abraham, del profeta al cual oír, del Mesías anunciado, etcétera, etcétera, para Israel, ¿sí? Cuando aparece el Mesías y empieza su predicación, su enseñanza, él lo primero que empieza a decir es, vuélvanse al Todopoderoso. El reino de los cielos, dice él, se ha acercado, que es el Todopoderoso ha vuelto a ver a su pueblo para enviar su presencia, así que les dice, arrepiéntanse, o en hebreo, todo el mensaje de los profetas es volveos, volveos, volveos. Ajá, regresen, ¿sí? Entonces, importante es esto. ¿Por qué? Porque cuando empieza a hablar de la oveja perdida, del hijo pródigo, ¿verdad? De todo esto, ¿verdad? Que se viene a recuperar, entiéndase. Lo que hablamos en el profeta Oseas uh-huh. es, número 1, esos israelitas que se desprendieron de la base de los mandamientos, de la obediencia, de la santidad, del Creador, del servicio al Creador que él había establecido, y después viene la división de los reinos, y pasa el tiempo hasta que viene el exilio. Básicamente se está refiriendo a las tribus del norte, ¿verdad? Que se perdieron, y por eso cuando viene el Mesías dice que él había venido a recuperar lo que se había perdido, viene por la oveja perdida. Ajá, o sea que todo es un símil del pueblo de Israel. De entrada, del reino del norte, las tribus perdidas, incluso del sur, pero que de plano se perdieron, se alejaron y perdieron el rumbo. Ajá, Antonio, pero, eso es muy importante. Pero ese símil lo ocupan hoy mucho con respecto a las personas que no han creído en el Señor. Entonces, esa misma figura la aplican para personas que no comparten la fe y que luego de... Ay, Dios mío, yo digo esto, pero ya entro en reversa. De tomar la decisión por Cristo, entonces, ¿se vuelven de la fe? ¿Se recuperan? Bueno, es que miren,
Miren, por ejemplo, ustedes, nosotros, muchos de las naciones, realmente nunca estuvimos en la fe. O sea, muchas veces, por ejemplo, hay algunos que dicen, no, es que no estamos bajo la ley. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo estuvimos bajo la ley nosotros? Nunca. Ni nuestros padres, ni nuestros abuelos. O sea, la verdad es de que venimos por generaciones que nunca hemos estado en la ley. Entonces, como que se sale de contexto decir, es que ya no estamos bajo la ley. Pues es que nunca estuvimos bajo la ley. Tenaz. Entonces, lo importante es esto, miren. Cuando se usa el símil, quiero que recordemos una expresión del Mesías que dijo que él vino a rescatar la oveja perdida, y cuando les revela a todos a sus discípulos y les habla, ¿verdad?, de estos que se habían asimilado, de estos que les dijo a sus discípulos, vayan, dice, por todas las ciudades de Israel, dice, no entren en casa de gentiles ni en casa de samaritanos, dice, sino vayan primeramente a la oveja perdida. A la casa de Israel, sí. Ajá, que es la casa de Israel. Sí. Bueno, cuando les completa esto, les dice después, tengo otras ovejas. O sea, no nosotros somos los 99, Antonio. ¡Qué mentira, no. Dios mío! Claro, porque entonces nosotros somos los 99 y la casa de Israel en la oveja perdida. No, no, espérame. Yo creo que yo no quiero que nos vayamos a confundir. Miren, el rebaño, ahí va, otra vez. El rebaño que fue llamado, fue el pueblo de Israel, ¿sí? Sacado los de Egipto. 100. Los 100, vamos a suponer los 100. Sí. Así está un poco más claro. Sí. Okay, los 100. Cuando vienen los 100 a la tierra prometida y bueno, se establecen, empieza el problema del pecado, etcétera, hasta que viene la división y el exilio. Se pierde la oveja perdida, que es israelita, pero se fue. Entonces, de hecho hay un remanente que se queda, que están ahí esperando, que de hecho son tan fieles, tanto que llega un momento en donde se hacen demasiado celosos y se hacen religiosos. ¿Pero quiénes son esos? Esos son los fariseos y los líderes y los que siempre estuvieron ahí. Esto es muy importante porque hay una parábola, justamente la del hijo pródigo, en donde está el hermano mayor que sí se queda en casa, que no se va, que está ahí de obediente, pero cuando viene el rescate al hijo pródigo, el hijo mayor se fastidia. Obvio. Y dice, oye, yo he estado aquí todo el tiempo y no me haces fiesta a mí. Y tu hijo que se fue a despilfarrar y ahora viene todo sucio, todo impuro. El hijo mayor era como de los fariseos, de esa línea. Realmente son los que siempre estuvieron ahí, estuvieron permaneciendo, pero realmente se endurecieron, se enorgullecieron. Y al final hubo un cierto rechazo, no de todos, pero sí hubo un cierto rechazo de un sector del judaísmo. Entonces, bueno, estamos con las 100, se pierde una, cuando viene el Mesías dice, ya vengo a rescatarla. Cuando finalmente se cumple todo esto en el primer siglo, se incorporan todos, de todas las tribus, un remanente que empieza a creer, y entonces sí se viene otra vez a conformar el pueblo de Israel, porque dice ahí que estaban creyendo miles en el libro de los Hechos, ¿no? Y estaban creyendo de todas las tribus, tanto los que estaban en Judea, en Samaria, en Galilea, como los que estaban en el exilio o en la diáspora. Por eso los emisarios que fueron fuera, Bernabé, Silas, Pablo, todos ellos, Apolos, que se fueron hacia afuera, a la diáspora, fueron a llevar el mensaje a los mismos israelitas. Y aquí entra otro punto en donde de pronto, tanto en Jerusalén como en la diáspora, empieza a haber gentiles, o sea, fuera del linaje, que también quieren escuchar. Y esto es a lo que en el año 50 se decide por abrir la puerta a los de origen gentil, porque dice, ¿qué hacemos con todos estos? Porque empiezan a creer y también la misma señal está llegando a ellos, la misma nuestra. Entonces ahí es donde el famoso concilio de Jerusalén, guiados por la presencia divina, entienden que el Todopoderoso a través del Mesías también iba a incorporar de las naciones, que no tenían nada que ver con el linaje de Israel. Esto se le conoce como ovejas que nunca fuimos del redil, pero que también el Mesías nos abre la puerta. En profecía... Ahí en este caso profecía, nosotros seríamos como cabritos, ¿no? Exactamente. No, espérenme. Profecía... ¿En serio? ¿Somos los cabritos? No, peor. En profecía...
les iba a decir en Isaías, por ejemplo, ¿Mm? se nos llama, miren, no nos vayamos a ofender, ¿verdad? Pero hay un símil, Mm. y ahorita les voy a decir por qué. En profecía, en el libro de Isaías se nos llama animales del campo, bestias del campo. ¿Por qué? Porque no ¿Por somos del qué? rebaño. Porque no éramos del rebaño, no tenemos Porque no éramos del rebaño, entonces ahora sí elige el animal que quiere ser. lo Una que cosa sea en tu casa, ¿sí? sería como, es que se Y- nos fue un poquito el audio, pero si decía Antonio, o bueno, si dice la escritura que somos las ovejas, bueno, las ovejas no, los animales del campo, o sea, elige el animal que quiera ser, una cosa así. La verdad es de que sí, o sea, de hecho, Yo de sí, hecho en un yo sí creo, estudio, Antonio, porque hay hermanitos que tienen como cara de ratón, y ahorita todo el mundo anda con el bozal, entonces no se Bueno. entiende. bueno, es otra cosa, ¿no? Pero fíjense que qué interesante, una vez que di este estudio hace un tiempo, los Ujú. hermanos empezaron a decir, no, pues yo me identifico con tal, porque yo vivía así, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Es decir, y esto obedece a que no hay instrucción. Por ejemplo, los animalitos, básicamente, si no tienen un pastor, por ejemplo, como las ovejas, Sí. o si los animalitos andan sin nadie, pues comen lo que sea, viven como sea, hacen, o sea, para todos lados, son como los perritos callejeros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que estoy diciendo es esto, la profecía decía, es más, que hay otro texto fuera de contexto, que a ver si ustedes más adelante lo eligen, cuando Pedro tiene una visión y ve un lienzo que baja, dice animales Sí. de toda especie, Que es el argumento. esa es la profecía, es de Isaías, porque lo que está diciendo la profecía es, de todas estas naciones yo voy a tomar personas de todo tipo para transformarlas en ovejas. Esa es el nuevo nacimiento es transformados de las naciones para ser ovejas. Por eso dice, no le Ajá. digas inmundo a lo que yo he santificado. Sí, porque está refiriéndose a personas. Ajá. Porque para ellos en el primer siglo ver gentiles era impuro, era no los metas a tu casa ni vayas a su casa. ¿Por qué? Porque no conocen de Torah, porque viven con leyes de impureza, ¿verdad? De sangre, de animales, o sea, viven como sea, no viven correctamente. Entonces, cuando se entiende esto, dicen, pues el Creador los está llamando y los va a transformar y por eso después dice el Mesías, y será un solo rebaño y un solo pastor, o sea, nos transforma para que seamos parte del mismo rebaño, pero ya con el pastor que nos guía y la instrucción que nos da de comer, ¿no? Entonces, bueno, quiero que vayamos a esto, ¿por qué? Porque cuando vamos justamente a Lucas, vamos a entender primeramente a quién se refiere, y aunque a lo mejor alguien la tome como un símil y decir, bueno, yo también era como una oveja perdida, supongamos, Sí. aquí hay algo más importante, que es lo que tiene que hacer esa oveja perdida cuando se incorpora, ¿no? Tanto que hay fiesta en los cielos, por decirlo alegóricamente, ¿no? Entonces, es importante esta línea, ¿no? Porque otra vez, miren, el Mesías, básicamente el Mesías en primera instancia, es de Israel, ¿sí? El Mesías para Israel, el Mesías de Israel, el que viene a completar. ¿Por qué? Porque todo esto está profetizado por medio de Abraham, Isaac y Jacob, por todo lo que leemos en la historia y en los profetas. De hecho, por eso dice en Deuteronomio, Moisés, Deuteronomio 18:18, dice que el Eterno iba a enviar a ellos, a ellos. Incluso en Jeremías 31, el 33 en adelante, 31 al 33, dice que el nuevo pacto, fíjense, esto es bien también importante, que el nuevo pacto realmente es con ellos, con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron el anterior y a través del Mesías iba a ser un nuevo pacto, que obviamente cuando somos invitados nosotros tenemos que entrar igual en el mismo, ¿no? Con las mismas circunstancias y las mismas condiciones, ¿no? Porque también muchos han dicho que, no, bueno, es una ley para ellos, otra para nosotros, para nosotros. Ellos tienen todo eso y nosotros pues nada más la gracia y punto, ¿no? Pero no, el Eterno no hace excepción de personas. Cuando llama para el rebaño de su hijo, que es el pastor, entonces todos entramos en lo mismo, ¿no? Ni modo que seamos invitados y nos quedemos afuerita, ¿no? Y diga, no, pues yo puedo comer de esta pastura de acá afuera y ellos que coman de la de adentro, ¿no? No, todos somos involucrados, ¿no? Entonces, vamos si quieren a Lucas 15 y si quieren vamos a leerlo desde el 1, porque vean lo que dice. Dice que se acercaron publicanos y transgresores para oírle. Y ya con esto tenemos que empezar, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una acusación seria de los líderes
pues que eran muy observantes, que eran muy justos, ¿verdad? Que eran con todo y todo, porque tenían tradiciones, tenían todo, pero ellos se jactaban de ser muy observantes. De hecho, si ustedes recuerdan, en Mateo 5, el mismo Mesías le dice a sus discípulos, si no superan ustedes la justicia de los fariseos, dice, no puedan entrar en el reino de los cielos. Uy, si no superan la justicia. Ajá, ¿qué es lo que está ahí? O sea, la observancia, la obediencia. ¿Por qué? Porque los fariseos con todo y todo, la realidad es de que siempre estaban al pie del cañón y estaban observando, aunque se los llevaran a morir en el madero, ¿no? Ahí está, que muchos vivieron eso, ¿no? Desde la época de Esdras había muchos celosos que abogaban por la fe, ¿no? Entonces, ciertamente, aunque déjenme decirles otra cosa, porque en el mesianismo toman este texto para defender a todo el judaísmo. Al final de cuentas, la verdad es de que tenían lo suyo, pero por su religión también negaron al Mesías. Entonces, por ejemplo, si leemos Mateo 23, es una explicación, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes. Básicamente les cierra la puerta, porque dicen que ni entran ni dejan entrar. Por tanto, dice, pues quedan fuera, ¿no? Entonces, tampoco es que se tienen que jactar, ni tampoco es de que ellos finalmente fueron aceptados, ¿no? Porque también ellos fueron endurecidos, ¿no? Pero el punto importante es este. A ver, el mensaje del Mesías es para que vuelvan al Todopoderoso. Cuando leemos Lucas 15:1, dice que había mucho interés. Acuérdense que publicanos y pecadores, en hebreo transgresor, o la traducción correcta es violadores de la Torá o transgresores, desobedientes. Nada más piensen esto, ¿verdad? Gente que se había apartado de los mandamientos, que vivían como paganos, que vivían como gentiles, pero eran israelitas. Aquí no dice se acercaron gentiles o asirios o romanos, no. Aquí se entiende que el mensaje es para israelitas y eran israelitas que por falta de haber dejado la fe, la obediencia, la santidad, entonces estaban viviendo vidas desordenadas, ¿sí? Pues ya ven, los publicanos, por ejemplo, ¿no? El publicano era básicamente traicionar al pueblo, ponerse del lado de los romanos y hostigar a los israelitas, ¿verdad? Cuestiones económicas, de dineros, ¿verdad? Y en el caso de cuando dice pecadores, entiéndase transgresores, quiere decir desobedientes de los mandamientos, que no observan, que no obedecen, que viven como quieren, que comen lo que sea, etc. Pero tenían interés en escuchar al Mesías, sobre todo porque hablaba con verdad y hablaba con seguridad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los fariseos, los que decían estos son unos impuros y estos no tienen solución, fariseos y escribanos, dice que murmuraban. Y dice, a los transgresores de la Torá recibe y con ellos come. Para ellos era una norma desde la escuela de Hillel y de Shammai también, las escuelas que ya les mencioné, las interpretaciones, que había tanta impureza en los transgresores que pues mejor ni comas con ellos, ¿no? Porque vas a comer cosas impuras, ¿no? Claro. Pero justamente el Mesías para eso vino, para hacerles ver ahí. Ahora, no es que el Mesías se juntaba con ellos para despilfarrar y vivir como ellos, ¿no? Claro. Todo lo contrario, para hacerlos volver, porque muchas veces se enseña mal. También este es un texto fuera de contexto. De hecho, claro, ¿verdad? Ahí el primero dice Antonio, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar la enseñanza de Jesús. Pero por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con ellos, con semejantes pecadores, y hasta que comía con ellos. Pero aquí clarito dice que primero se juntaban era a escuchar el mensaje. Claro. Sí, tenían interés, sí, para ellos era no los puedes recibir porque no han hecho teshuvah, ¿verdad? O sea, se adelantaban pues creyendo que el Mesías iba a tener la misma comunión, ¿no? Pero no. Entonces, bueno, sí se acercaban ellos y esa era la acusación. Entonces, vean en el 3, entonces él les refirió esta parábola. Y aquí entramos ya. Porque aquí está, mashal. Sí, aquí está él respondiendo a esa, básicamente a esa acusación. Les respondió con una parábola. Con una parábola. De hecho, muchas veces respondía con parábolas. Y fíjense que este es un punto
muy crucial porque en muchas ocasiones se han creado doctrinas de parábolas. Tenaz, Antonio. Eso era lo que yo le decía a Antonio, que las parábolas se han hecho doctrinales. Eso puede ser un error garrafal. Puede ser un error cuando no se toma cada palabra incluso en su contexto, ¿no? Exacto. Porque en efecto, cualquiera puede citar esto. Bueno, ustedes saben que cualquiera cita, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Pero es muy diferente cuando el Mesías lo menciona, de la verdad que él habla, cuando lo menciona un filósofo o un lo que sea o quien sea. Y eso ya es un problema porque cada quien está predicando por su verdad. Ajá, y cuando leemos esto tenemos que saber bien por qué el Mesías lo dice y cuál es el propósito, ¿no? Entonces les refiere una parábola. Y esto era para que ellos regularmente, ¿verdad? Ellos anclaran la profecía. Es verdad que a veces la parábola ilustra, pero no siempre son decodificadas correctamente, ¿no? O percibidas, ¿no? Aquí es donde tenemos que, como se le conoce en hebreo, el drash. ¿Se acuerdan que hablamos en un momento de estas formas de lectura de los textos, ¿no? Sí. Drash significa, es exigirle más al texto. Ok, estoy escuchando algo, pero ahí hay ahí hay un mensaje más profundo. Entonces tengo que rascarle a la tierra para sacar la información, ¿no? Entonces, bueno, cuando dice que les refiere la parábola, dice que hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se pierde. Ahora, algo interesante que todos lo saben y lo comentan, el rebaño, ¿verdad? Dejar 99 no significa abandonarlas. Y imagínense, cualquiera diría, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Se perdió una. Pues ya ni modo, pero ni modo que dejes 99 y vais más pérdida, ¿no? Lo que estoy diciendo es de que dejar 99, ¿verdad? En el sentido, no abandonarla, sino, ustedes saben que siempre había una que guiaba a las otras, ¿no? Que era como la señal, ¿no? Para que las demás estuvieran en un solo lugar. ¿Qué significa esto? En el pueblo de Israel siempre hubo una luz, ¿verdad? Aunque hubo un momento que no hubo pastor, por decirlo, o que no había juez, o que no había reyes, o que no había profeta, siempre estaba la instrucción. Entonces era una forma como de amalgamarse, ¿no? Y estar unidos, aunque otros se perdían. Pero el punto aquí sobre la oveja perdida se está refiriendo justamente a la que se sale de el mandamiento, de la instrucción, de la protección del creador, de ese rebaño, y entonces aquí es donde el pastor, ¿verdad?, sabe que le pertenece, pero que puede recuperarla, ¿no? Entonces, bueno, la parábola para ellos es sencilla, claro, puede dejar todas y se va sobre la que se ha perdido, ¿no? Dice, cuando la entrega, la pone sobre sus hombros, muy alegre, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, alégrense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más alegría en el cielo por un transgresor, fíjense, que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, ¿no? Bueno, aquí hay dos palabras claves. Una es la que ya, las dos las he definido aquí. Pecador. ¿Qué es un pecador? Un transgresor. Primera de Juan 3:4, los que quieran tener la definición así como que más clara. Primera de Juan 3:4. Un pecador es el que transgrede las instrucciones, ¿sí? Eso es sencillo, ¿no? Es como en todos los países las leyes de tránsito, ¿no? Todos sabemos cómo debemos de conducir, etcétera, las luces. Si alguien comete una infracción, ya sabe, infracción, ¿no? Es una transgresión. Y se lo voy a leer, Antonio. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, infracción de la ley. Esto es muy claro en toda la historicidad bíblica de Israel, los profetas, incluso desde antes, ¿no? Antes del diluvio, dice que todos pecaban. En la época de Sodoma y Gomorra, los pecados, muchos pueblos desaparecieron por el pecado. Esto es muy claro.
para el pueblo de Israel aplicaba. Para el pueblo de Israel es muy claro, el hecho de transgredir un mandamiento era sinónimo de pecar, ¿no? Ya es transgresión, ya es violación. ¿Qué es lo que tenía que hacer el israelita? Ponerse a cuentas, pero obviamente dejar de pecar, ¿no? Como mismo Juan dice, por ejemplo, el que peca, dice, es del diablo. ¿Por qué? Porque está transgrediendo una y otra vez porque no le importa la instrucción del Creador, la obediencia a las leyes, ¿no? Entonces, bueno, rápido, para concluir esto, en el sentido de que todos entendamos lo claro, cuando viene el Mesías sobre los pecadores, es los transgresores, los que habían dejado el mandamiento, los que se habían dejado de santificar, los que vivían como gentiles, que andaban de publicanos, porque tenía cuestiones que tener con ambición, con dineros, ¿verdad? Con todo esto, que andaban pues en muchos desórdenes. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que cuando escuchan al Mesías empiezan a identificar que es Él el enviado y que Él va a dar la instrucción del Creador. Todos ellos entran en conciencia. A lo mejor no todos los israelitas pecadores, había unos que de plano no quisieron escuchar, pero los que sí quisieron escuchar son los que fueron identificados como la oveja perdida y que, ahí va lo que sigue, arrepentirse, otra vez, la palabra es shuv, es la que antes de los evangelios, o sea, en todos los profetas y en toda la ley, es la palabra que se usa como volveos, vuélvanse a mí. Esta expresión de shuv, shuvu elai, veshuva alejem, en Malaquías dice vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Eterno. ¿Qué es volverse? Es regresar otra vez a el mandamiento, a el lugar original. Obedecer, regresar a la obediencia, así de sencillo, ¿no? Entonces fíjense lo importante aquí. Número uno, entonces, en primera instancia estaba hablando de todos esos israelitas que se habían apartado ya, incluso por generaciones, y en esa época estaban desbalagados, como dice también el Evangelio, que el Mesías comenzó desde el norte de Israel, tierra de Efraín, tierra de Manasés, dice Galilea de los gentiles, dice luz les resplandeció, es decir, el Mesías les empezó a instruir. Ajá. Y entonces empezaron a interesar, empezaron a decir, vamos a dejar nuestra forma de vida desordenada y regresamos a la obediencia, comenzando escuchando al Mesías. Ajá. Entonces, fíjense el contexto correcto. Esos israelitas, en primera instancia, ¿okay? Ahorita les voy a hablar de nosotros, los animales del campo. Entonces, en primera instancia, literalmente, y todo esto ocurrió los primeros 20 años de la Buena Nueva, porque si ustedes se fijan, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Empieza el mensaje masivamente, el Mesías se ausenta y dice que empiezan a predicar. Viene Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés que se le conoce, viene la presencia divina y los 120 que estaban ahí, todos eran israelitas. ¿Ah? Ellos comienzan a dar testimonio, empiezan a enseñar y se empieza a hacer masivo. Todo tenía que ver con Israel, Jerusalén y Judea. Y durante los siguientes 20 años, todo tuvo que ver con israelitas. Por eso el Mesías dijo, vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente, en casa de gentiles y en casa de samaritanos, dice, no entren, ¿verdad? Sino ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que ellos se enfocaron a esos perdidos israelitas, tanto en Judea y en Samaria, en Galilea, como empezaron a ir, ya en la época de Pablo, a las comunidades en el exilio. Ajá. ¿Y qué es lo que se le predicaba? El reino de los cielos cercado, el Mesías ya vino la presencia divina, el Todopoderoso ha perdonado a su pueblo Israel y le está dando puerta abierta para que regresen, porque el Mesías ha venido, fíjense, a pagar las transgresiones de ustedes, y transgresiones es las violaciones a los mandamientos, a la santidad, a la observancia, a la educación, al amor al prójimo, todo lo que han dejado, el Mesías lo paga para que ustedes tengan la oportunidad de reincorporarse y ahora sí vivir sin pecar, sin transgredir. Eso es volverse. Ajá. Venir del estado de desorden a venir al estado de orden, del sistema del Creador, ¿no? Antonio, en ese sentido, entonces, cuando se entregan disertaciones
basados en Lucas 15:11, donde está la parábola del hijo pródigo. No está mal enseñar que cualquiera puede volverse al Señor después de que se apartó. O sea, enseñar eso no está mal. ¿O sí? Ok, ahí entraríamos a la siguiente parte. Miren, primero se lleva el mensaje a los israelitas y se les dice qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Ok, cuando comienza la puerta abierta a las naciones, en efecto, está bien y aplica la misma enseñanza o la misma predicación a los que son de origen gentil. Ellos entienden en el año 50, por revelación, que el Creador va a elegir pueblo para sí y lo va a traer a través del Mesías. Ajá. Y somos como si fuéramos también ovejas, pero bueno, se nos designa incluso Pablo, por ejemplo, Pablo de Tarso no es tan, podríamos decir, no, ofensivo. No es que nadie quiera ser ofensivo, pero Pablo de Tarso es un poco más amigable, ¿no? Por decirlo. Él habla del olivo natural y el olivo silvestre. Ustedes recordarán en Romanos 11. 9, 10 y 11 está hablando de este tema. Y por ejemplo, Pablo de Tarso nos habla a nosotros como olivo silvestre del campo, que básicamente las plantas silvestres todas, pues, no sirven igual, ¿no? Como las que se tienen ya listas para el consumo, ¿no? Entonces, pero es la misma idea. Dice que el Creador toma de afuera del olivo y nos injerta en el olivo natural, o sea, en los israelitas que ya creyeron, que habían creído en el primer siglo, ¿no? Entonces a lo que voy es eso, sí se puede usar la enseñanza, pero siempre y cuando esté dentro del contexto. Por ejemplo, ahí les va. Y ustedes que han escuchado mucho todo esto, estas predicaciones, ¿verdad? Que el hijo pródigo, que la oveja perdida, todo eso. Ok, sí, pero si les dices que vuelvan a la obediencia a los mandamientos, a la santidad, a la consagración, al servicio, a todo lo que el Creador enseñó, porque imagínense que se tome nada más como símil para llamar a gente, para que nada más dejen que, no sé, que les gusta los vicios o las malas palabras, claro, o sí, pecados a lo mejor graves, pero nada más para meterlos a la iglesia en donde hay doctrina y días raros y cosas extrañas. Entonces lo están usando nada más, para como dicen por ahí, están llevando agua para su propio molino, pero realmente lo que deben de hacer es hacerlos volver, pero a la obediencia. Ahora, obviamente, eso imagínense... Es muy difícil, Antonio, usted sabe que eso es muy difícil porque hay un sesgo tenaz con respecto a ese asunto, de llevarlos a la obediencia. Por ejemplo, esto que estamos aprendiendo acá es llevarle a la gente a la obediencia, pero para llegar aquí hemos tenido que pasar por otro camino del cristianismo que tiene un sesgo muy grande. Bueno, es que, miren, tenemos una realidad enfrente de nosotros que no es pequeña, en efecto, y lo dijo el Mesías. El Mesías lo dijo, la puerta es angosta y el camino es estrecho. Es decir, no todos van a querer de veras hacer teshuvá como debe de ser. No todos van a volver como... ¿Por qué creen que dice el Mesías? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos. Si yo no te conozco, hacedor de maldad, imagínense, transgresor de la ley. Esa es la palabra anomos, sin ley. Entonces, miren, si me dicen que es muy complicado y que para la gente ahorita y que ya está acostumbrada y que el domingo y que... Pues yo no sé, pero yo conozco mucha gente como nosotros mismos que al principio a lo mejor lo vivimos así, pero ahora sí que como dice Pablo, ¿no? Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Ahí sí deberíamos de usar esto, ¿no? Para obedecer. No, Antonio, es que ese texto está fuera de contexto. Ah, ¿verdad? Ahí sí no les gusta. Ahí sí no les va a gustar el contexto. Ahí sí no, ese texto no existe, porque por favor. Ahí sí no cuadra, ¿no? Pero bueno, miren, para los que nos escuchan, nosotros tenemos, y no estamos diciendo que somos súper observadores de toda la ley, porque otra vez hay leyes que no aplican por cuestiones, por supuesto, del Mesías, ¿no? Cuestiones del templo, de sacerdotes, de muchas cuestiones que ya no aplican. ¿Qué es lo que aplica aquí? Pues los mandamientos de moral, de ética, santidad, de amor al prójimo, justicia, misericordia. O sea, sí hay muchos que sí siguen aplicando, que son para toda la vida terrenal, mientras estemos en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, si hay algo que les puedo decir a los que nos lleguen a escuchar, nosotros pasamos por eso y la verdad es de que
no es una cosa complicada, ¿no? Es simplemente, yo siempre lo he dicho, es tan fácil como el que lo quiere hacer fácil o muy difícil como el que lo quiere hacer muy difícil. Claro. Cualquiera que dice, no, ¿sabes qué? Ya se está derrotando desde antes de empezar, ya se derrotó. No, es que esto, por lo otro, que mil cosas y no puedo, ¿no? Bueno, se entiende cuando no hay ninguna intención, ¿no? Oiga, Antonio, Pero, aprovecho su comentario para saludar a Víctor Pacheco, que está haciendo sus comentarios referente a Shabbat en la sala de chat de Telegram, y por ahí Harold Noah le hace sus aportes, así que para el señor Víctor Pacheco, es venezolano, radicado en Chile, conectado a esta hora con el combo, y ha estado muy, muy activo en la sala de chat de Telegram. Es un convero más. Sí, y también quiero saludar a Walter Murillo, anda en Colombia, nos muestra su música y también está conectado, para darle un abrazo. Y permítame saludar a Karina, por aquí la tengo. Ella dice, muchas gracias a todos por sus aportaciones, porque voy aprendiendo. Dice, una vez comenté a una amiga acerca del Shabbat y me refirió al capítulo de 14 de Romanos. Si por favor me ayudan con el texto, se los agradecería mucho. No sé si usted quiera hacer el comentario ahorita, Contexto. Antonio. Sí. De El Romanos contexto. 14. 14.1 dice. Una vez comenté a una amiga acerca de Shabbat y me refirió el capítulo 14 de Romanos. Si por favor me ayudan con el contexto, se los agradecería mucho. Dice ella. Romanos 14:1, recibida al débil en la fe. No sé. ¿Es Dice, ese? no Sí. sé. Sí, ella dice que a la amiga le citó. Habla básicamente que los que comen carne o los que no comen no juzguen a los otros, y bueno, ahí parafraseando el texto, pero habla de eso. Ok, pero ¿quieren que lo veamos ahorita o lo vemos después? Porque sí, tiene un contexto muy amplio, ¿eh? Bueno, Ese sí, podríamos Antonio. dejarlo para la próxima. Se lo dejo ahí en el tintero, Antonio. Sí, yo creo que sí, porque Pablo está, por cierto, hablando ya el momento cuando empieza el mensaje a los de origen gentil, que muchos, imagínense, nunca en su vida habían escuchado de Torah, ¿no? Nunca en su vida habían entendido como a diferencia, por ejemplo, de los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, Pedro cuando tiene la visión del famoso lienzo, que en la visión dice, cuando se le dice mata y come, dice él, nunca, fíjense lo que responde él, ninguna cosa impura he comido desde niño, desde siempre. ¿Qué significa? Que él hasta esas fechas se mantenía comiendo lo que se conoce en la Biblia como kosher. Ajá. No quería decir obviamente la parábola o la visión que ya ahora iba a comer, sino lo que estaba entendiendo después es muy claro, ¿no? Sobre los gentiles. Pero lo que voy es esto. Cuando Pablo habla de eso, obviamente hay que saber a quién se refiere, cuáles son las omisiones, qué está por encima, lo que se conoce en el judaísmo como el de mayor peso, ¿verdad? Referente a los nuevos conversos, porque cuando se habla de débil en la fe, ¿verdad? Se habla también de cuestiones que todavía no son discernidas ni asimiladas, y a veces hay temores, a veces hay preocupaciones, o se es piedra de tropiezo, ¿no? Entonces, sí, habría que marcarlo más a detalle. Ya, entonces queda planillado para el otro martes. Mire cómo salió un texto ahí en la sala de chat, gracias a Karina que nos hace el comentario. Pero entonces ahí queda planillado para el otro martes, Antonio, porque me parece interesantísimo tocar el asunto. Que hay mucha gente, de hecho, confundida, y ese es el argumento de otros para decir que está nulo Shabbat y que podemos comer de todo, y bendito sea el Señor por el chanchito, eso asado con papitas. Y Señor, bueno, tú santificas, bendito estás, santificado es, y venga para acá. Tú lo bendices y yo me lo como. Tú lo bendices y yo ¿no? me lo como, sí. Ahora imagínense Pablo tratando un asunto con algunos de los romanos, porque tampoco esto es algo que se enseñó a todos, se quedó ahí y era un asunto entre ellos, esa carta y condiciones, ¿no? Ahora, si se trata de que ya todos pueden comer lo que sea, vivir como sea, por ejemplo, si regresamos a Lucas 15:7, fíjense que por ejemplo cuando el Mesías habla de las leyes o de la Torá y los profetas, si nos vamos a Mateo 5:17, justamente dice eso, dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces imagínense, ni modo que Pablo esté por encima del Mesías, ¿no? Ni modo que Pablo diga, oye, ¿saben qué? Ya se abrogó todo y ahora
por la debilidad o por lo que sea, cada quien coma o como sea. No. Lamentablemente muchas veces a Pablo se le ha descontextualizado, incluso se le ha dado mucha más autoridad que al mismo Mesías. Eso es grave. Tenaz. Por eso hay iglesias paulinas, ¿no? De hecho. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y fíjense cuál es el problema, que incluso en su época Pedro lo detectó. Pedro dice, ¿verdad? En una de sus cartas dice que Pablo escribe cosas muy difíciles de entender, que los inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, ¿cuál es el problema? Es eso. Es que sacan de contexto, que no lo saben entender, que no saben leer a qué comunidad se refirió, cuáles eran sus problemas, cuáles eran las tolerancias, por decirlo, a quiénes, todo. Hay muchas cosas que se tienen que analizar de Pablo. Pablo es muy complicado, ¿no? Leerlo a la ligera, ¿no? Entonces, bueno, si regresamos a Lucas 15, entendamos todo esto, ¿no? El hijo pródigo, la oveja perdida, al que vino a ser rescatado, al salvado. De entrada se está refiriendo a los israelitas, que estaban perdidos, estaban desbalagados, estaban en desobediencia, y que estaba profetizado que venido el Mesías los iba a incorporar. Ahora, esto es muy importante, déjenme decirles otra cosa. ¿Por qué? Porque también este texto se ha descontextualizado del tiempo, y están diciendo algunos, sobre todo desde un sector del judaísmo, usando a los mesiánicos, que ahorita se está apenas salvando a la oveja perdida, ¿no? Que son los que están entre Roma o la cristiandad, y que tienen que volver al hermano. Aquí hay otra doctrina todavía peor, yo diría, ¿no? Porque estos sistemas mesiánicos, lamentablemente, que son judaizantes. ¿Por qué lo digo? Porque dicen que todos los que estén en la cristiandad, que se identifiquen con Israel, dicen que tienen que regresar al hijo mayor, que es Judá, que siempre ha estado ahí, y que tienen que hacer lo que ellos hacen. Y este es un gran problema, porque cuando el Mesías refiere la parábola, se refiere a su época, y se refiere a regresar a la obediencia al Creador, no al hermano mayor. Y hoy día en el mesianismo lo tuercen para decir, ahora están las ovejas perdidas, pero tienen que regresar con Judá, unirse, y el pueblo de Israel, y entonces el templo, y no sé qué, y el sionismo, y ya lo trasladan a religión judía con nacionalismo y cuestiones futuristas, ¿no? Entonces tenemos estas dos vertientes muy accidentadas, ¿no? Y tenaz, Antonio, porque a veces uno no hace diferencia de una cosa a la otra, y hace un revueltijo. Entonces es gravísimo. Claro. No, y hay más doctrinas que no son tan populares, pero se prestan para muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes y sobre todo muy realistas con las palabras del Mesías, su enseñanza, su contexto, a quién se refiere, ¿no? Entonces, bueno, importante, si se quisiera alguien usar el símil, ¿verdad? Para decir, bueno, nosotros somos como ovejas perdidas, aunque la profecía dice que somos como ese manto con muchos animales impuros, o según los profetas como bestias del campo. Entonces nuestra conversión es, que es el mismo regreso hacia el Creador, nos va a hacer ovejas de su pastor que él ha puesto, que es el Mesías, lo que se conoce como el príncipe de los pastores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él nos lleva a verdes campos, a verdes pastos, nos da el alimento, que es la instrucción, es la voluntad del Creador, es reincorporarnos otra vez como ustedes recordarán que el nuevo pacto, como ya dije, en primera instancia es para el pueblo de Israel, ¿sí? Como dice Jeremías 31, del 31 al 33. He aquí vienen días que hago un nuevo pacto con la casa de Israel, dice, y con la casa de Judá. ¿Cuál es el nuevo pacto? Ahí mismo lo dice y lo confirma la carta a los hebreos: pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Entonces, cuando el Mesías cumple esto con los israelitas, pues, y dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, pues entonces, cuando venimos nosotros, en ese símil, como si fuéramos cabritos, a lo mejor, para no decirnos tan impuros, animales tan impuros, ¿verdad? Cabritos, supongamos, ¿sí? Él nos transforma para ser corderos u ovejas, y entonces tenemos que venir al mismo redil, al mismo alimento, al mismo pastor, a la misma unidad. ¿Y dónde queda la oveja brinca la cerca, Antonio?
Es la oveja brinca la cerca, ¿no? Yo estoy recordando tantas predicaciones de las ovejitas que parecen cabras, que quiebran la pata, hermano, para que el Señor la tenga aquí. Tantas cosas que uno ha escuchado con respecto a eso, que uno dice, "Ay, Dios mío, hemos hecho un revueltijo, una cosa bárbara". Sí, es tremendo cuando se empiezan a crear otras alusiones. Daniel ¿no? tiene una teoría de que son borregos. Pobre Daniel tiene la teoría de que son borregos. Bueno, déjenme decirles son borregos y después se vuelven oveja. Déjenme decirles que dentro de toda la enseñanza, por supuesto, y el Mesías lo dijo, igual como otros símiles, por ejemplo, el trigo y que sale cizaña, ¿no? Y otros más, peces buenos, peces malos, etcétera. Igual, si es cierto, resulta con las ovejas, La verdad es de que tenemos que permanecer en el redil bajo la instrucción del pastor, del príncipe de los pastores, porque sí, ciertamente también hay símiles donde dice que Satanás anda como león rugiente, que bueno, en otras palabras, ¿verdad? Por ejemplo, que sí, ovejas se convierten en borregos, ¿no? O el trigo en cizaña, ¿no? o en lobos, peor, ¿no? Que hay lobos dentro, ¿no? Lobos rapaces. Vestidos de oveja, sí. Sí, así dice, guárdense de los lobos rapaces, vestidos de oveja. Entonces, sí entran símiles, en realidad, y es por eso que también tenemos que estar entendidos, ok, somos ovejas del Mesías, que él es el príncipe de los pastores, y tenemos que estar al resguardo de él. Pero aguas porque de pronto salieron un montón de lobos vestidos de oveja y ya se empezaron a llevar a las ovejitas y ya las encerraron en sus propios rediles y ya no les están dando kosher, ya no les están dando verdes pastos. Porque es otra cosa que yo he mencionado. Pastar o pastorear es darles el alimento que les va a nutrir. Pero si no se les pastorea, o sea, no se les da el alimento verdadero, que es la palabra, entonces las ovejas empiezan a comer de lo que se encuentran. Y pueden comer basura, pueden comer lo que sea, ¿no? Y lamentablemente a muchos de estos, ¿verdad? Que ya el Mesías también, o en la escritura se les menciona como... El Mesías lo dice, no son pastores, son asalariados, ¿verdad? Están buscando justamente su beneficio y qué importa lo que coman, cualquier cosa que en el momento les encante, ¿no? Básicamente es un hechizo. Porque saben que hay algo muy importante también. Miren qué interesante entre los animales kosher, en este caso los corderos o las ovejas. Ustedes saben que regularmente se dice que tienen doble digestión, ¿no? 2 o 4 estómagos. Ah, sí. El punto es de que realmente hacen un proceso doble o triple de la comida, ¿no? Están rumiando. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la verdadera oveja come el alimento y lo está rumiando, le está dando vueltas, se está edificando, se está nutriendo, pero... ¿qué ven ustedes, por ejemplo, cuando le dan de comer a un perro? Ay, no, Antonio. Hay un proverbio. Hay un proverbio por si las moscas, sí. Ah, sí. Y llegan muchas moscas. Sí. Bueno, y no solo eso. Si tú le das un pedazo de carne y tú le das otro y se lo sigue tragando y casi se lo pasa al estómago y enseguida va a tirar la basura y vuelve a regresar y puede seguir comiendo, no digiere nada, se lo va pasando así. Muchas bestias, muchos animales así son. Las serpientes, por ejemplo, se tragan entero hasta un animal más grande que ellos y ahí lo tienen, y muy diferente a los animales kosher. El proceso, ¿por qué? Porque van comiendo y están el proceso y otra vez y lo regresan y otra vez siguen masticando y así están. Entonces esto llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque el que no es oveja se satisface con cualquier cosa, se lo echa rápido y al rato se lo olvidó y sigue y vuelve a regresar y nunca se llena. Lo que dice otra escritura. Dice, todo el tiempo están aprendiendo o escuchando, pero nunca llegan, ¿verdad? Al entendimiento. Todo el tiempo saben, pero nunca llegan al entendimiento. Solo tragan. Se lo tragan y pasan y se los olvida y otra vez. Y nada más van, como dicen por ahí, a llenar el estómago o cargar la pila y ya después y así.
Pero el que es oveja realmente está alimentándose, nutriendo, está edificándose y va creciendo de un corderito a un cabrío, un macho cabrío, ¿no? A un animal ya fortalecido, ¿no? Entonces, el símil está por todos lados, ¿eh? Y bueno, al final el punto pues es ¿no? La palabra importante aquí es, independientemente de que si uno se considera un cabrito, o a lo mejor hasta una serpiente, o quién sabe qué animal seríamos en el mundo. Ahorita todos se van a pasar a analizar qué animal creen que son. Seguro. Sí. Es la realidad, tenemos que mirarnos cómo hemos sido, ¿no? Pero el punto importante es volver al Creador y que Él me convierta, Él me acepte como una oveja de su redil, ¿no? A través del Mesías. Y otra cosa importante, una vez que esté ahí, permanecer en el alimento que Él me da a través de su palabra, a través de la enseñanza del Mesías, a través de la enseñanza de los emisarios, y mantenerme ahí. Por eso el Mesías también dice, el que permanece hasta el fin, ese será salvo, ¿no? No salirnos del rebaño. Pues ahí estamos escuchando la voz de Antonio Miranda en esta serie que estamos llevando a cabo todos los martes, textos fuera de contexto. Y sé que muchos de ustedes pues están igual de aterrados a nosotros, algunos, no todos, porque otros ya el tema lo dominan muy bien, pero otros como nosotros estamos conociendo parte de la enseñanza de estos textos, Daniel, y que de repente nos han dejado muy preocupados en parte. Sí, son temas muy interesantes, Alba. Yo quiero aprovechar de saludar a toda la gente que está conectada ahí en el Facebook Live. Un saludo muy especial para todos los que también están en MixLR, los que han descargado la aplicación y nos siguen por ahí. Un abrazo también para ellos. Y por supuesto a toda la gente que está conectada al combo.com o elcombo.com. Y también, por supuesto, manualdesonido.com, quien retransmite este programa. Un abrazo muy especial para cada uno de ustedes que también eligieron escuchar este podcast en cualquiera de las plataformas digitales. Y viajamos otra vez a Jalisco. Jalisco, no te me rajes, Antonio. Yo una vez escuché algo, no sé si era una canción, no sé qué era, pero Jalisco, no te me rajes. ¿Por qué? Sí, sí hay una canción hace muchos años, no me acuerdo, nomás me acuerdo que dice así, Jalisco, no te rajes. Pero no es de hermanos, ¿no? No es de la fe. No es un dicho. No, es un dicho popular aquí, porque dicen que la gente de Jalisco no se rajan, que son muy machos, le llaman. No te me rajes, hermano Antonio. Ay, Antonio, qué pena, ¿no? Usted sabe, la emoción de poder conocer estos textos, uno pierde de repente la lógica en los argumentos. Pero bueno, Antonio, ya estamos aquí retomando, hemos enviado abrazos con sabor a... Daniel envió abrazos con sabor a chocolate, yo con sabor a avena, nos inventamos Pero chocolate eso. Con queso, no le quite el queso porque el chocolate tiene que llevar queso. Es que nos hemos inventado enviar abrazos con sabores, ahí como para meterle un poquito de sabor. Yo no sé si Antonio ha probado, en Colombia hay es muy típico preparar chocolate, es parecido al café, pero chocolate, y le pone uno un pedacito de queso adentro de la taza de chocolate. Caliente, claro. Entonces cuando uno se termina el chocolate, el queso está al fondo derretido. Y se estira. Se saca con una cucharita. O con un tenedor. Eso es un manjar, Antonio. ¿Ah, sí? Tiene que hacerlo en su casa, ahí con su familia. Sí, no lo he probado, sí. Bueno, ya nos tocará. Sí, por favor, no te me rajes, Antonio, no te me rajes. Okay. Bueno, avanzamos en esta noche de combo saludando a la gente que está conectada. Les enviamos un saludo muy grande y esperamos que estén disfrutando de este programa. No sé si ya continuamos o seguimos con Lucas o pasamos a Apocalipsis, Antonio. Usted me dirá. Como gusten, creo que con Lucas ya aclaramos, ¿no? Sobre todo los puntos de entrada, quién es, la oveja perdida, cómo se une, y sobre todo es eso importante, ¿no? La reconciliación del pueblo de Israel, y ya después la entrada a los de las naciones, y yo no dejo de señalar esto, ¿verdad? Con la premisa de saber bien qué es arrepentirse, qué es volver, y la expresión con la que empezamos, ¿no? Esto es yo creo que lo que valora más el Creador, ¿sí? De cualquier persona que vuelve a la comunión con el Padre en obediencia, en santidad, en temor. Yo creo que esto es lo que a él sí le alegraría, ¿sí? No el caso
vuelvo a mencionar que menciona el Mesías cuando se refiere a los fariseos, que les dice: ustedes que andan por cielo, mar y tierra, casi haciendo conversos, dice, cuando convierten a uno, dice, lo hacen 2 veces merecedores del fuego, dice, porque básicamente los meten a su sistema, en donde supuestamente los hacen volver, pero los hicieron volver pues a un sistema humano, ¿no? Claro. De creencias, de formas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso sería, lo más importante para aquel que llegue a escuchar, sea que se considere alguien que está siendo llamado o alguien que está como que invitando a otros, pues de entrada, ahora importante es esto: si lo han usado como símil muchos pastores para que los hagan arrepentir a ovejas perdidas, sí. Pero si ellos mismos no se han arrepentido en el sentido de que no han regresado como debe de ser, pues entonces ya estamos mal ahí, ¿no? Como por eso dice el Mesías, un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos van a caer al pozo. Entonces el primero tiene que ver bien, es decir, tiene que haber vuelto para entonces hacer volver a los otros. Entonces no puede un ciego decirle: ven, te voy a guiar al regreso al Creador porque está ciego y los dos están ciegos, entonces se van a caer los dos al pozo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver bien, hay que saber qué es volver para entonces transmitir bien el mensaje de quién es el perdido y a dónde tiene que regresar. Además que diría yo, Daniel, Daniel y Antonio, que la segunda parte, en parte, la vamos a desarrollar el otro martes por esto que nos dijo Karina, la propuesta que nos hizo de Romanos 12. Y yo creería que no sé si puede ser como un anexo o una segunda parte de Lucas, o sería ya completamente diferente toda la información y el contexto el contexto que tiene como tal Romanos. ¿Se aparta 100% o sería como una segunda parte, Antonio? No, yo creo que sería muy aparte. Sí, ya. Otro. Sí. Ya. Bien, nos vamos entonces para Apocalipsis, capítulo 20. No, capítulo 3, verso 20. Gracias. Uh-huh. Sí, porque si no nos metemos en otro problema. Sí. Sí, nos metemos en otro problema. Ajá. Pero el libro de Apocalipsis, capítulo 3, nos lleva al mensaje de las iglesias, Antonio. Todos de repente en algún momento hemos leído el mensaje de la iglesia de Sardis, de Filadelfia, de esto y lo otro. Pero hay uno en particular que también ha sido expuesto por muchos predicadores a la hora de hacer el llamado al arrepentimiento. Eso es culto, evangelismo, domingo 5 de la tarde. Culto de milagros, llamado al arrepentimiento. Y el texto lema, Apocalipsis 3:20. Sí, yo me acuerdo por muchas veces, ¿no? Que era culto de evangelismo y era clave, ¿no? Este texto, ¿no? Claro, ese es para enganchar. Sí. En mi versión se lo voy a leer. Dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Apocalipsis 3:20, nueva traducción viviente. Sí. Fíjense que hay muchos textos relacionados al mismo mensaje, al mismo llamado. Por citar alguno, por ejemplo, hay uno en la carta a los Hebreos que dice: si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Como el día de la provocación. Y ese texto del autor a los Hebreos, que entendemos que es Pablo, también lo cita de israelitas a israelitas, porque ellos saben cuándo se endureció el corazón en el desierto, ¿verdad? Cuando no obedecieron el mandato del Eterno referente a la tierra prometida, etcétera, y se quedaron postrados en el desierto. Eso es Hebreos 3:15 para el que lo quiera leer. Que no, que se están inventando los versículos, no. Hebreos 3:15 sí, para que lo corroboren. Ahí está, Hebreos 3:15, ¿no? Lo estoy poniendo como ejemplos para ir a Apocalipsis. Hay otro texto, por ejemplo, que dice: el que tenga sed, venga y beba. Es otra invitación. ¿Tienes sed? Pues ven y bebe las aguas, ¿no? Entonces, Juan 7:37. Cuando vamos a Apocalipsis de entrada es un libro de puras visiones y de un montón de figuras, ¿sí? Esto es lo que se conoce en la literatura como las alegorías, ¿no? Todo
aquí sí, muy pocas partes son lo que leo entiendo, es decir, el pashat, lo literal. La mayoría está cargada con figuras que hay que saber qué representan, ¿verdad? Pues sí, visiones que hay, formas, colores, números, etcétera, etcétera, etcétera. La primera parte en Apocalipsis es el famoso mensaje a el mensajero, la redundancia aquí porque es un mensaje que viene de los cielos, a los congregantes. Acuérdense cuando vemos la palabra eclesía. Entonces habíamos mencionado en entregas anteriores que eclesía, ¿verdad? Cuando hablamos de las congregaciones, ¿no? de las reuniones, que son los llamados fuera para congregarse, para reunirse, en este caso en el Mesías. Lo que quiero es ir poco a poco. Ajá. Cuando se escriben los mensajes a los que están congregados en el Mesías en tal ciudad, ¿sí? Hay 7 ciudades en donde hay creyentes que están siendo convocados a través del Mesías para ser parte del cuerpo del Mesías. Se envían mensajes específicos, ¿no? No hay tiempo para hablar de algunas interpretaciones. Una que es muy popular, a la cual me voy a referir yo ahorita, que es la histórica, la interpretación histórica. Creen que estos mensajes tienen que ver con 2 propósitos, ¿verdad? Algo que estaba pasando en ciertas ciudades como estas, y un mensaje que va a ser llevado a través de la historia, lo que se conoce como las edades de los creyentes en estos 2000 años. Bueno, para irme a la Odisea, pues, porque muchos concuerdan que este libro hay que entenderlo también así, buscarle el misterio, ¿no? Y saber qué mensaje para qué momento. Entonces, bueno, supongamos que tomamos esta descripción histórica y cada ciudad representa a un tiempo de creyentes a lo largo de esta historia. Entonces se entendería que los laodicenses seríamos los de estas generaciones, de estos últimos siglo y medio o 2 siglos, no sabemos, por ahí. ¿Ah? Porque interesantemente se tienen estas características, ¿verdad? Creyentes que se adjudican cosas que no son, ¿verdad? Que están en tibieza total, que se ocupan más de su propia vida, que piensan más en sí mismos, que dicen que tienen todo, no les falta nada, pero dan vergüenza porque están sin nada. Y bueno, todo esto, ¿no? Es importante esto porque se entiende que se está hablando a los que dicen que son creyentes. No se habla a los gentiles, no se habla a los paganos, no se habla, etcétera, sino a los que dicen que son creyentes, ¿verdad? Ya de entrada, laus dike, dicen los comentaristas en base a la definición, que es una especie de autogobierno, ¿sí? El pueblo se autogobierna, lo que cada quien decide. Vamos, lo que leemos en algún momento, cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Ah? Cada quien hacía lo que bien le parecía. En esta generación parece algo parecido, ¿no? Cada quien hace lo que bien le parece. Es más, cada quien toma su texto como quiere y hace el texto lo que interpreta quiere. como quiere, sí. Ajá. Entonces, bueno, el mensaje es para un grupo de personas así. Y que enseguida se les dice que se conocen sus obras, o sea, lo que hacen, cómo lo hacen. Fíjense, las obras en Apocalipsis siempre están ahí. Aunque algunos digan, no es por obras y las obras no valen nada. Bueno, por eso Martín Lutero quería quitar Apocalipsis, porque lo primero que vive es según tus obras. Y él decía, no, las obras no valen para nada. Pero bueno, todo el tiempo está diciendo, yo conozco tus obras, o sea, lo que haces y lo que dejas de hacer. Y no eres frío ni caliente. La tibieza es repugnante, ¿no? Como dice aquí, te voy a vomitar, porque no eres ni frío ni caliente. Es una expresión también de decir no eres ni una cosa ni la otra. Tienes que definirte. No eres ni creyente ni incrédulo en total. O sea, eres la mitad. Bueno, y luego viene estas alusiones, ¿verdad? Que es rico, que es enriquecido, que no hay necesidad de nada, que no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo, se le dice, ¿no? Hablando de que
de que si no es rico, por supuesto, en la palabra, en la fe, en la espiritualidad, pues entonces es un pobre aunque tenga todo lo que diga tener, ¿no? Y luego dice el consejo, ¿verdad? Adquirir, y aquí hay historiadores que hablan del lugar, que hablan de lo que se hacía, cómo vivían ellos, ¿verdad? Cuando habla, por ejemplo, vestiduras blancas para vestirte, está hablando de, como mismo dice en Apocalipsis más adelante, de obras de obediencia, ¿no? Las vestiduras blancas es la santidad, es la obediencia, es la fidelidad, es decir, con lo que dices que tienes, más bien busca la santidad, busca la obediencia, busca todo lo que el Creador busca, pide, ¿no? Dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, quiere decir la impureza, el pecado, la desobediencia, la suciedad, todo lo que es contrario. Unge tus ojos con colirio para que veas. Dicen que la región pues era el comercio principal y era una especie de antídoto contra la ceguera, etcétera. Y son como alusiones, ¿no? Para que veas lo que tienes que ver. Bueno, viene la reprensión. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Y vean otra vez la palabra, arrepiéntete. Quiere decir, vuelve al Creador. Ya se han desbalagado, ya se han perdido. Y aquí va el punto de hace rato. Por eso les decía que primero, ¿verdad? Lucas y luego Apocalipsis. ¿Por qué? Porque entendemos que aquí hay un conglomerado general de ovejas que fueron llamadas, que fueron convertidos a ovejas, pero que ahora ya se están haciendo otra vez cabritos, ¿verdad? O borregos, o se están saliendo del rebaño, ¿no? Ya. Y todo lo que está diciendo aquí es, vuelve otra vez al redil, porque ya te estás haciendo, ya te estás perdiendo, ya te saliste, ahora sí que de la instrucción, y cada quien está agarrando su propio camino. Y el verso 20, cuando viene el verso 20 que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, hay dos cosas importantes aquí. Número uno, si lo vemos según muchos intérpretes sobre lo que se conoce como las edades de los creyentes en estos 2000 años, y se habla de la Odisea como los creyentes de los tiempos previos al regreso del Mesías, y que conectan con la expresión. Entonces, número uno, podríamos estar pensando, aquí yo estoy a la puerta, que ya estoy próximo, quiere decir que su regreso es inminente, ¿sí? Que no hay tiempo para seguirlo perdiendo en la vida hueca, en la vida, o sea, ya vacía llegó, del mundo. ya está ahí. Que ya, su regreso ya está próximo, es una interpretación, ¿sí? Y que es tiempo de regresar. Aquí llamo, ya estoy cerca. Y la otra expresión, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, aunque hay, ya saben, la interpretación que ustedes conocen. La Iglesia Católica, por ejemplo, hace alusión a la Santa Cena, ¿verdad? Que los invitan a la Eucaristía y todo eso. Depende también las vertientes. Pero el hebraísmo tiene que ver con una invitación para que el llamado de Teshuvá, porque si ustedes se dan cuenta, el llamado es, vuélvanse. Sean celosos de qué, pues del mandamiento, como dice Apocalipsis, dice que el que guarda los mandamientos, dice el que lava en unas versiones el que lava sus vestiduras tendrá derecho al árbol de vida. La interpretación de ese texto es el que guarda los mandamientos tendrá derecho al árbol de la vida. Entonces, si vemos primeramente el reclamo, ¿verdad? Las reprensiones y que hay una advertencia sobre el castigo, le dice, sé celoso y vuelve otra vez a la obediencia. Entonces ahí se queda la invitación. Y el hebraísmo para aceptar la invitación es, yo ya estoy cerca, aquí estoy, voy a ver si tú respondes. Entonces, número uno, si se está dando el llamado como un tocar de puerta, entonces sigue la respuesta de quien lo escucha. Y el que lo escucha tiene que decir, ¿sabes qué? Sí, tengo que volver. Mi reacción entonces sería, voy a volver. Arrepentimiento, claro. Volver, arrepentimiento. En un sentido figurado, vamos a cenar juntos. Obviamente no se está hablando aquí de ninguna cena, ni la Santa Cena, ni nada de eso. Es como hagamos las paces, es como un conversemos qué es lo que pasó y sigamos. ¿Podría tener ese símil?
podría tener el símil de comunión, ¿verdad? Si haces teshuvá, si dejas tu vida desordenada y vienes a la obediencia, a la santidad, al mandamiento, entonces entramos en comunión. Entonces te vuelvo a recibir en comunión. Supongamos la oveja que se convirtió, ¿verdad? De pronto le dan ganas de brincar y boom, se salta y es cabrito, ¿no? Sí. Y ya quiere andar saltando por allá de rebelde, ¿no? Entonces la invitación es esa. ¿Sabes qué? Te voy a reprender, te voy a exhortar, ¿verdad? Tienes que volver al celo del Todopoderoso, tienes que regresar a la obediencia, ¿verdad? Te estoy llamando y entonces, bueno, si tú regresas, bienvenido, te vuelvo a abrir la puerta del redil y ya eres parte otra vez de la comunión con el Creador, bueno, con el Mesías o con el Creador a través del Mesías, ¿no? Porque Él es la puerta, Él es el camino, Él es la entrada, todo esto, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, otra vez el mensaje es para creyentes que han sido conversos o convertidos o transformados, que a esas instancias, y aquí hay algo muy importante que pasa justamente en esta época de la vida, ¿no? De la humanidad y del creyente en la humanidad, que es los distractores allá afuera. Pues póngale el nombre que sea, ¿no? Póngale el nombre que sea. Desde el dios Mamón, que es el dios dinero, todo lo que es materialismo, ¿verdad? Cuestiones laborales, cuestiones personales, aspiraciones, mil cosas hacen que los creyentes estén así en plena tibieza, ¿no? Y esto es lo que podríamos entender, que el llamado más bien es a dejar ese estilo de vida, ¿sí? A ser transformados nuevamente o a ser lavados. Tómese la analogía, por ejemplo, de las vestiduras, ¿no? Si por andar en el mundo las vestiduras se van ensuciando, ¿verdad? Por los pecados del mundo, por las acciones del mundo, entonces necesitamos lavarlas. ¿Y cómo se lavan? Pues a través de la palabra, ¿no? Porque entiéndase algo, ya fuimos lavados por primera vez a través de la sangre del Cordero. Esa lava. Somos revestidos, pero hay que mantenerlas limpias. Pero si en nuestro caminar, ¿verdad?, cometemos esos errores que aquí se empiezan a marcar como tibieza, entonces tenemos la palabra para estarnos lavando, como dice la Escritura, ¿verdad? Con el agua de la palabra. ¿Para qué? Para que estas vestiduras que ya hemos recibido antes, entonces estén limpias, como dice también Pablo, irreprochables, ¿no? Como dice, limpias, pues, ¿verdad? Sin mácula, dice, sin mancha, ¿no? Sin arruga. Otra Escritura. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando entendemos concretamente, si estamos en un estado de vida así, pero otra vez volvemos al contexto mismo de siempre, volver, ¿a dónde tenemos que volver? ¿Sí? Qué bueno que en las predicaciones, si citaran este texto, dijeran, Él está esperando, Él está haciendo el llamado para que vuelvan a la obediencia, para que vuelvan a los mandamientos, para que vuelvan a la instrucción, y entonces haya comunión. Pero otra vez, lo malo es que lo usan para sus campañas, para sus domingos de evangelismo, para lo que sea, para llevar agua a su propio molino. Sí. Otra vez, ¿verdad? Cada quien lo va usando para acarrear su gente, y ya después ya saben ustedes lo que hace cada quien en sus iglesias, ¿no? Digo, eso no es de que sea, como se dice, dominio oculto, ¿no? Que nadie sepa. Todos sabemos que cuando hacen esas cosas, pues es para aumentar gente y ya saben todo lo demás, ¿no? Entonces, que por cierto, ahí se ha desvirtuado, ¿verdad? La gran comisión. La gran comisión es hacer discípulos para el Mesías y de hacer discípulos, ¿sí? El gran problema es que muchas de esas personas hacen discípulos para sí mismos, sí. Pero ya no son ni siquiera discípulos, ¿sí? Solamente son borregos. Son borregos, ¿no? Claro, Antonio, desafortunadamente. Pues sí. Se vuelven borregos. O corrijo, en algún momento hemos sido borregos. Sí, yo creo que todos hemos pasado por eso, porque estamos ahí esperando en que el hombre diga, haga, como suelen decir, ¿verdad? Si dicen salta, todos saltan, ¿no? Entonces eso es peligroso, ¿no? Entonces el que se siente que es llamado para llamar, primero tiene que convertirse él y convertirse bien,
Pero después no es traer gente para uno, sino instruirlas para que sean alumnos del Mesías y todos aprendamos del Mesías. Por eso el Mesías habla de los asalariados, ¿no? Que no les importa más que la lana de las ovejas, básicamente, ¿no? O sea, ya ni siquiera van por las ovejas, van porque saben que hay lana. Aquí en México así les llamamos, ¿no? A la plata, ¿no? Como se llama en otros lados, ¿no? Al dinero, ¿no? Hay lana ahí, ¿no? Entonces, y hay unos, por supuesto, que le tiran ya no a los peces gordos, ¿no? A las ovejas más gordas, ¿no? Entonces, se ha convertido estos textos descontextualizados, pues, en motivos de sus propios sistemas, lugares, y pues vean cómo está el asunto, ¿no? Entonces, es una expresión hebraica, tanto es un hebraísmo como si lo habláramos en tiempo profético, un tiempo en donde tenemos que hacer teshuvá, volver ya, porque el Mesías ya está próximo, ¿sí? Porque si nos agarra de sorpresa, como él dice, parecerá como el relámpago de oriente hacia occidente, como la luz dice que alumbra de oriente hacia occidente. Imagínense el día que nos llame a todos a cuentas y diga, yo no te conozco. Terrible. Señor, es que en tu nombre hice esto y lo otro y fui hasta donde sea y pues yo no te conozco, ¿verdad? Entonces, pero Señor, hice milagros y sané enfermos y se liberó gente y se restauraron muchas familias. Claro, pero eso no es lo que ha pedido realmente. Pero Señor, tuve 5,000 en mi congre. Imagínense el Mesías, ¿verdad? Cuando él dijo manada pequeña, ¿no? Pequeño rebaño. O sea, él no está hablando en su momento de multitudes y cosas así. Bueno, y también dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Así es, aparte, ¿no? Entonces, la realidad es de que sí, lamentablemente se ha descontextualizado, pues cada quien para hacerse de su propio rebaño, ¿no? Y se han postulado como pastores, ¿no? Entonces, bueno, es muy triste, pero bueno, ahí está esta parte del contexto, ¿no? Y al final yo creo que la palabra aquí clave, porque aparece tanto en Lucas como aquí, el arrepentirse, y entiéndase en el contexto, ahora otra vez la raíz hebrea, para eso la raíz hebrea, el shores, que se dice en hebreo raíz, ¿sí? Es la definición correcta en su contexto correcto, ¿sí? Volverse al Todopoderoso, dejando todos los sistemas, todo lo que el hombre enseña, el mundo mismo, ¿verdad? Y sus deseos, como dice la Escritura, el mundo y sus deseos, la vanagloria de la vida, etcétera, porque cuando se habla de los 4 tipos de tierra, ¿verdad? Son cosas que hacen perder al creyente, ¿no? La fama, la riqueza, las cosas materiales, a veces hasta la familia, el trabajo, 1000 cosas. Entonces volverse es ser una buena tierra, es empezar a dar frutos de obediencia, de santidad, de ser discípulos del Mesías, de buscar en él, de apegarnos a él finalmente. Y como lo dije hace rato que mencionó Alba, pero ¿cómo, no? ¿Cómo va a ser todo eso? Bueno, aquí hay algo importante. Ciertamente el Mesías Yeshua dijo, la puerta es muy angosta y el camino es muy estrecho. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ir uno por uno. Uh-huh. Aquí no van a entrar como estampida, ¿no? No, es oveja, se va contando la oveja una por una cuando van entrando, ahí van. Y importante es eso, ¿verdad? Sí, es angosto, pero por otro lado, si depositamos, ahora sí que nuestra seguridad en el Creador, que nosotros lo estamos haciendo, como el mismo Mesías dice, que un día le preguntaron, pero Señor, le dicen, ¿cómo va a ser? Eso es imposible. Dice, cuando le preguntan sobre todo los discípulos sobre el divorcio, ¿no? Dice, qué difícil es todo eso, ¿quién pues se va a salvar? Entonces el Mesías dice, lo que es imposible para el hombre, para el Todopoderoso es posible, ¿no? Uh-huh. Pero hay que entender qué cosa es lo que Él hace posible y nosotros caminemos de regreso a Él, ¿verdad? Con paso firme, y aunque vayamos uno por uno, pero que sea el camino seguro, ¿no? Que es a través del Mesías. Interesante eso, Antonio, porque de todas maneras, poco a poco se nos van despejando las dudas, poco a poco empiezan a entender que la palabra del Señor, sí, desafortunadamente sí, ha tenido cierta desviación. Mire que no he encontrado tanto como la salida mala o la mala interpretación, sino que hemos
ignorado mucho la historia, y yo creería que la mala interpretación de este texto es lo que nos ha llevado, o de estos textos, es lo que nos ha llevado a tener todo el argumento que hemos estado predicando por años, pero que no ha sido errado, sino más bien por ignorar la historia. Así es. Sí, yo creo que ignorar, pues imagínense, la historia, el hebreo, los hebraísmos, a veces usos y costumbres, ¿no? La misma cultura. La verdad es de que es meterse a otro mundo, ¿no? Sí. Sobre todo los que vivimos en Occidente después de 2 milenios o más de 2 milenios, Uh-huh. tenemos que ser enseñados por la misma escritura, ¿no? No, la verdad es de que no tenemos que poner nuestra confianza tan fácilmente en los hombres que no han indagado tan profundamente, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha pasado? Pues eso, que finalmente son ciegos, que al final, como nosotros estábamos igual de ciegos, pues nos llevaban por todos lados y Sí. todos cayéndonos en el hoyo, ¿no? Entonces la realidad es de que estamos obligados a escudriñar bien la escritura, y la escudriñar pues es ir más allá, ¿no? Como le dije un momento, ir más allá incluso del contexto, ¿no? Uh-huh. Para poder tener la verdadera luz. Y al final, pues ahí es donde el Creador va a tomarnos en cuenta y a llevarnos por el camino correcto, que finalmente es el Mesías. Ahora, yo cuando siempre digo el Mesías o Yeshua, el enviado, el Mesías, entiéndase que tenemos que también tener toda la disposición de ver esa figura de Mesías profetizado, prometido, enseñando, porque lamentablemente se enseña un Mesías que no es, y esto ya pega duro, porque pareciera es el falso Mesías el que se enseña por todos lados, que los lleva por otro lado, y es muy difícil, eso es muy complicado, ¿no? Tratar de resolver eso, ¿no? Entonces hay que también tener, como les mencioné hace rato, hay que ser como los corderos, que son rumiantes, para poder digerirlo bien, masticarlo y otra vez para digerirlo bien, ¿no? Bueno, pero yo Porque también si saludo a los borregos, porque hartos borregos sí tenemos, Antonio, de todas maneras. Bueno, para no caer en el dicho que dicen los colombianos, ¿no? También de tragar entero, ¿no? Ah, Sí. pero Entonces, todo el tiempo, No coma Antonio. cuento, coma palabra. Sí. No, aliméntese. Alimente no coma sus nada más por 7, comer. sus 7 Sí, estómagos. sí, Vamos a Mastique. no, rumiar. O sea, en realidad estos Rumiar. programas son para buenos rumiadores, ¿cierto? Rumiantes. Yo creo que van a salir, sí. ¿Somos rumiantes? Rumiantes, sí. Somos Claro, rumiantes. Claro, hay que rumiar. Sí, chévere. Muy vamos. interesante. Sí, interesante y muy, muy enriquecedor, Antonio. Muchas gracias por este tiempo. Mire que el programa hoy se me ha hecho corto, interesante y sustancioso. Así que, bueno, no todos los programas son iguales y hoy hemos estado más serios, Daniel. Que a veces hacemos mucha Eso recocha y es la muy cosa. raro. Que estemos Sí. tan serios. Es que yo me siento borrego, Dani, la verdad. Estoy en transición de ser oveja, lo confieso. Perdónenme, ¿no? No me voy a quitar aquí la piel de borrego, de borrega. Y tengo la risa y todo. Ay, perdón. Es por el frío, ignórenlo. Ignórenlo. Antonio, gracias por estar con nosotros. Le enviamos un abrazo enorme. Daniel, creo que usted le va a enviar a Antonio la imagen del chocolate con queso, ¿no? Porque ya ahí lo voy alistando la imagen. Pero usted daña el momento. ¿Se da cuenta? No, es que lo va a mandar Antonio Oiga, ¿usted justamente. es borrego o es una ovejita, Daniel? ¿Usted qué es? Yo era borrego. Era un vil borrego. ¿En serio? ¿Usted Sí, se siente pero oveja? era el papá de los borregos. Ah, sí, usted era bien borrego. Sí, Pero sí. ¿y ahora es ovejita? Sí, claro. ¿En serio? Claro, hay que ser oveja. Ah, entonces yo también debería ser una oveja. Claro, hay que ser oveja. Hay que ser oveja. Ahora Pero sí, a como todos dijo en- Antonio, el Señor me da la fortaleza. Todo lo fue Cristo que me Todo lo puedo en fortalece. Cristo que me fortalece. Antonio, usted es ovejita, ¿cierto? Ah, claro, usted tiene hasta emoticones de oveja y todo. Tiene que hacerse los de los borregos. Mire que eso de repente le puede funcionar. Sí. Antonio, cuídese Bueno, mucho. El chocolate con gracias. queso, ¿no? Sí, ahí le mando a Antonio la receta para que haga el chocolate Sí. con queso.
Ah, está bien, sí, porque ya iba a poner a buscar, pero a lo mejor doy con otra cosa y a lo mejor no es la original, ¿no? No, no. Claro, claro, claro. Ahí Sí. le vamos a enviar a usted y a los converos la receta para que se tomen un rico chocolate con queso, Antonio. Gracias. Y bueno, a disfrutar de este tiempo y Jalisco, no te me rajes. Cuídese mucho, Antonio. Eso es. Gracias, gracias. Buenas noches. Bendiciones para todos.